Bueno, y estamos ahora a 9:36 de la mañana con Santiago Cueto, un doctor en psicología educacional, un especialista en educación básica, de los más notables que tiene el país. Él es un investigador de grade y ha venido haciendo un seguimiento a los niños del milenio. Santiago, muy buenos días, un placer tenerte en Ampliación de Noticias. Y yo quisiera comenzar, Cayetana, este diálogo pidiéndole a Santiago que nos haga un resumen de qué cosa es el proyecto Niños del Milenio. Niños del Milenio es un estudio que sigue la vida de 8.000 niños en 4 países desde el año 2000: Vietnam, India, Etiopía y Perú. Y el propósito principal es analizar cómo es que la pobreza afecta diferentes facetas de su desarrollo y a partir de eso extraer lecciones que pueden ser útiles desde el punto de vista académico, como bien ha dicho, investigación, pero también dialogar con el sector público o en general todos aquellos interesados en mejorar la calidad de vida de los niños, Esos dos porque mil niños de cada país son todos, viven todos en situación de pobreza. no, hay para poder comparar el impacto de pobreza hay niños de diferentes grupos socioeconómicos. Sí. Bueno, Bueno, ¿y cuáles son los resultados? Se ha publicado ya, porque me imagino que hay varias áreas de evaluación, de comparación y de estudio, pero la publicación que se acaba de realizar por Grade es La cuna marca las oportunidades y el rendimiento educativo, una mirada al caso peruano. ¿La cuna marca? Lamentablemente sí. Lo que nosotros ya sabíamos de muchos otros estudios es que hay una asociación entre el nivel socioeconómico del chico y su rendimiento en las pruebas. Lo que queríamos ver aquí es si el nivel socioeconómico de estos niños al año de edad podía predecir la calidad de su educación, o sea, los procesos pedagógicos en el aula, y el rendimiento de los chicos 10 años después, y lamentablemente sí, o sea, uno puede decir con bastante precisión qué calidad de vida va a tener el niño al año, y esto no contribuye pues a hacer de la educación pero un ahí instrumento de justamente una equidad, ¿no? herramienta debería ser el sistema educativo que usted está mencionando. Era la herramienta justamente para cambiar esta inequidad. Sin embargo, el estudio parecería que una de las conclusiones sería que el sistema educativo más bien mantiene esa desigualdad. Exactamente, exactamente, y Entonces nos deja en eso... la depresión absoluta. Un poquito. pero hay que tener esperanza siempre. A ver, A ver, ¿cómo podemos tener esperanza? Porque aquí no se trata de intervenir en estos niños, ¿no es cierto? Es simplemente observar, no es que se haga nada para cambiar, es observar cómo evolucionan. Y me imagino que las conclusiones son que hay algunas trabas para que esos niños que están en una situación de pobreza obtengan, por ejemplo, una mejor calidad de educación. ¿Cuál es la traba? Nosotros pensamos, una de las cosas que hemos hecho para este análisis es observar los cuadernos y los libros que usan los textos escolares y observar las sesiones de clase. Y lo que uno nota ahí muy claramente es que un desfase entre estos materiales y estas prácticas y lo que se exige en evaluaciones internacionales como PISA o las evaluaciones del Ministerio de Educación. Por ejemplo, un Para decirlo con profesor... claridad, estamos hablando de una falta de nivel, no en el estudiante, sino en el docente, Y en los textos, en los textos. que me parece a mí que apuntan mucho a la parte mecánica y operativa, cuando gran parte de las pruebas están apuntando a la solución de problemas, ¿no? Un ejemplo es un docente que le pide a sus chicos que aprendan geometría escribiendo la palabra rombo 200 veces en una página, cuando esto... Y yo no sé qué tipo de aprendizaje promueve esto, ¿no? Porque, en fin, aprender la palabra es una cosa muy sencilla y en cambio la solución de problemas vinculado al rombo sería algo mucho más coherente con lo que dice el currículo y las evaluaciones. hablamos fuera de micro si el sistema, por ejemplo, de Vouchers. vouchers, ¿no es cierto? Quería buscar la palabra en castellano, pero no la encontré, de vouchers educativos podría servir para cambiar esa realidad. O de repente, por el contrario, puede ser que la agudicen. No lo sé. ¿Han podido explorar en grado ese tema?
No, porque no tenemos el sistema de vouchers en el Perú. Pero por legislación comparada, por mirar otros países, otras realidades. Sí, en los estudios internacionales dan una mirada un poco mixta, como algunos investigadores han dicho, los padres más educados van a buscar los colegios con mejores resultados y ahí van a poner a sus hijos. Y nuevamente, si hacemos eso, si ocurre eso, la educación se vuelve un instrumento de inequidad en vez de un instrumento democrático, digamos, basado en derechos, ¿no? Bueno, pero lo está haciendo sin el sistema de voucher, es decir, seguimos teniendo una educación de baja calidad para los más pobres y entonces la brecha entre quienes pertenecen a niveles socioeconómicos altos y bajos se va agudizando. El panorama, digamos, en rendimientos ahorita es casi el peor que uno pudiera imaginar porque hay muy bajos promedios y hay muy alta inequidad. No pareciera que la inequidad asociada a nivel socioeconómico estuviera aumentando, pero no está disminuyendo. Yo decía que hay que ser positivos. La gran ventaja, el punto a favor ahora, es la valoración que tiene la gente por la educación y entonces prácticamente todos los niños en edad de ir a la primaria van. Y la gente con el incremento de su poder adquisitivo, este es otro dato interesante a seguir, está diciendo yo me bajo, digamos, un poco del sistema de educación pública y me paso a la privada porque yo no quiero. Lo cual no necesariamente garantiza una mejor educación. No sé si sobre eso tienen ustedes algún tipo de evaluación. No necesariamente garantiza, porque uno se da vueltas por la ciudad y uno ve escuelas en los lugares más precarios que han sido construidos como viviendas, y ahí todavía hay una labor pendiente. O sea, ahorita... Sin embargo, han comenzado a aparecer esfuerzos interesantes, sí, ¿no? Colegios como esta iniciativa de Innova, por ejemplo, que es una experiencia interesante porque es una escuela que se pone a disposición de las personas que no tenían muchos recursos y que de repente pueden ahorrar un poquito y tener una mejor educación. Y de repente, así como hay Innova, pueden surgir nuevas experiencias. Totalmente. Innova y otros se quejan mucho de lo difícil que le es hacer educación privada. Y yo creo que el Estado en este país ha estado siempre diciendo lo que a nosotros nos concierne un poco es la educación pública, pero yo creo que va a tener que hacer alianza, regular, monitorear la educación privada, porque aquí todos tienen que ser bienvenidos en esta tarea de mejorar la calidad de la educación peruana y disminuir las brechas que hemos conversado, ¿no? La experiencia de Fe y Alegría, que ya es muy antigua y que es una alianza público-privada, digamos, tendría que ser replicable, ¿no es cierto? Así es. Yo iba a pedirle a Santiago que nos dijera por qué podemos ser optimistas, porque fuera de micros también conversábamos sobre la importancia que tiene la calidad del docente. Es decir, lo único que podría hacer que un niño al año en determinadas condiciones de pobreza sea predecible, que reciba un nivel de educación de cierta calidad, es la calidad del docente. Y de los textos, añadirías tú seguramente. Sí, han habido muchos intentos en el Perú y afuera, diría yo, de hacer intervenciones educativas a prueba de docentes. O sea, la computadora, el texto o cualquier otra forma, se debería abrir paso, es la hipótesis, aunque el docente no tuviera mayor participación. A mí me parece que todos esos esfuerzos han fracasado. El vínculo humano sigue siendo esencial en cualquier labor de aprendizaje. Entonces, un docente motivador, estimulador, respetuoso, exigente, es el que va a lograr un salto cualitativo. Todo eso y más, porque con el ejemplo del rombo que les mencionaba antes, claro, lo que quiero sugerir es que necesita saber de la didáctica, en este caso de la matemática, y recalibrar, digamos, sus formas de enseñar y sus niveles de exigencia, ¿no? Porque si tienes tú que 15% de los chicos aprueban, más o menos, estamos esperando los resultados de la evaluación del año pasado, pero el anterior, más o menos 15% logran el nivel suficiente en matemáticas, solo 15%, pero luego a final de año aprueban, qué sé yo, 85%. Y entonces hay una gran diferencia entre lo que el ministerio considera aceptable y lo que los docentes consideran aceptable. Muy bien, Santiago, muchísimas gracias por habernos acompañado en estos minutos breves, pero nos quedamos con el documento de investigación que ha publicado GRADE sobre las oportunidades de los niños del milenio. Y la investigación no concluye, ¿no? Seguirá hasta el 2015. Sí, hasta el 2015 y están todos los materiales y las encuestas libremente disponibles. Encantado de conversar, muchas gracias. Hasta cualquier momento entonces.